Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por por el espacio como siempre. Bueno, hoy va a ser un poco difícil definir el tema del que vas a hablar porque estamos en una situación con tantos frentes abiertos en torno a Medio Oriente, en torno a las minorías en la zona, Irán, Estados Unidos, Israel son los principales protagonistas, pero el cartel anuncia muchos más. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, un poco el tema que traemos a partir del día de hoy en un Medio Oriente que está verdaderamente complicado. Es muy difícil poder prever a veces, no preparar un poco lo que son los programas cada 2 semanas porque pasan muchas cosas y estamos en este momento en vísperas de lo que puede ser el inicio de una confrontación, una nueva guerra entre Israel, Irán, la participación de los Estados Unidos, una gran capacidad de fuego desplegada por distintas zonas y muy importantes del Medio Oriente que nos permiten prever lo que van a ser las próximas conversaciones tanto en Turquía, que es un poco lo que está presumiendo la administración Trump, que es donde se van a llevar a cabo, pero también pueden ocurrir en Omán, un estado a fin de cuentas que tiene quizás una cercanía mucho mayor con Irán y donde sin dudas los ayatolá se sentirían mucho más cómodos a la hora de negociar. Hay mucha cuestión sobre las líneas rojas que se van a establecer tanto de un lado como del otro, e Israel está a la espera. Creo que hay una expectativa muy grande en Jerusalén por lo que es el desarrollo de los acuerdos, especialmente en base a dos temas que son vitales, como el programa nuclear y el programa de misiles balísticos de la República Islámica de Irán, y creo que esto empieza a ser un poco parecido a lo que fue junio del año 2025, cuando Donald Trump había anunciado una serie de conversaciones o rondas de negociaciones entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán sobre el acuerdo nuclear. Dio 60 días y al día 60, cuando no había avances, Israel ataca y bueno, logra toda una cantidad de objetivos que los hemos desarrollado en algún momento, que tiene que ver en el marco de la guerra de los 12 días. Hoy sí que me gustaría que vayamos quizás a un tema un poco más específico y quizás vamos a entrar un poco más en el detalle de algunos aspectos que quedan muchas veces por fuera, pero que tienen que ver con la reestructuración que está habiendo del Medio Oriente. Sabemos que toda esta región, desde el 7 de octubre del 2023, cuando se produjo la masacre del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel, en el Festival Nova y en los kibutzim, se inició una guerra, la Guerra Espadas de Hierro, que fue sin dudas un cambio tectónico para un Medio Oriente que venía con una dinámica mucho más ligada a lo que era la República Islámica de Irán como cabeza de todo un escenario de guerras subsidiarias o guerras proxies, un Israel que estaba además inmerso en muchas cuestiones de política interna, una administración de los Estados Unidos con Joe Biden que tenía un montón de elementos que eran verdaderamente problemáticos, que eran muy perjudiciales para los intereses inmediatos de la seguridad en Israel, y que además tenía este último, la administración de Biden-Harris, también como de alguna forma en herencia de lo que es la administración Obama, grandes problemas en lo que es la política internacional y el rol de los Estados Unidos. Aquí sí que me parece que hay que alertar una cuestión más coyuntural y quizás circunstancial, pero que tiene que ver con todo esto, las posiciones que Estados Unidos ha ido tomando a lo largo de los años en distintos aspectos y en distintos escenarios del orden internacional ha ido variando. No hay que pensar en un Estados Unidos que a partir del 20 de enero del 2025, con la llegada al poder de Donald Trump,
cambia radicalmente su esfera, sino que estamos viendo una dinámica muy progresiva en la cual no hay que olvidar que Estados Unidos está también inmerso en una guerra fría, literalmente con China, una guerra fría muy distinta a lo que fue la contienda del año o de los años posteriores a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, sino una guerra no tan ligada a lo meramente ideológico, sino también una disputa muy clara por el poder entre lo que es China y los Estados Unidos, con potencias regionales que actúan también en base a sus intereses y a veces también actuando como grandes potencias. Todo este escenario se reconfigura o se empieza a reconfigurar a partir del 7 de octubre, cuando comienza la guerra de espadas de hierro. Pensemos que hasta hace 2 años atrás, en Siria, por ejemplo, bueno, finales del 2024 realmente, estaba Bashar al-Assad en el gobierno, es decir, no había un gobierno más ligado a los intereses de Turquía, por ejemplo, o también que está viendo ahora cierto acercamiento entre Ahmed al-Sharaa y el propio Donald Trump, la propia Casa Blanca, sino que había un gobierno que era muy afín al sostenimiento tanto de Hezbollah como de la República Islámica de Irán y por supuesto también todos los importantes activos estratégicos que había de Rusia. Casualmente en Siria, si enfocáramos y ya entrando en el tema que tenemos para hoy, está la cuestión de las minorías, que esto es una cuestión que muchas veces queda por fuera, pero si lo pensamos o lo analizamos en función de toda la reestructuración del Medio Oriente, vamos a ver cómo de repente los kurdos en el norte de Siria o los drusos en el norte de Siria, también con los cristianos en el Líbano, son minorías o grupos minoritarios que muchas veces quedan por fuera de los análisis mayoritarios, pero también están de alguna forma modificando y jugando también sus propios juegos y sus propias reglas. Hay algo que en uno de los artículos, uno de los últimos que he publicado, titulé como las fracturas de las minorías y las guerras de identidades, que si vamos, por ejemplo, a lo que sucede en distintos escenarios del Medio Oriente, nos vamos a encontrar con un elemento común, y es que cuando las mayorías disputan poder, las primeras perjudicadas, sin duda, son las minorías. Esto lo estuvimos viendo hace muy poco tiempo atrás, unos meses, mediados del año 2025 en Siria, cuando los grupos ligados a Ahmed al-Sharaa empezaron a tomar ciudades drusas en el sur de Siria y estuvo muy cerca de una intervención directa. Sí que hubo una intervención diplomática y también rozando muchas veces la posible escalada militar y teniendo Israel que actuar a través de un operativo aéreo, incluso atacando muy cerquita al palacio presidencial de al-Sharaa en Damasco, porque había justamente una amenaza a lo que era una de las minorías, una de las identidades también muy presentes en el sur de Siria, y estos últimos llegando incluso a hablar de una amenaza existencial. Esto me parece que es un caso que muchas veces o bien se malinterpreta o bien se deja de lado por no generar quizás lo que sería el impacto mediático. Recuerdo que durante mucho tiempo hubo una época que se hablaba mucho más de los kurdos, pero no se profundizaba en lo que significaba este rol importante y también estratégico que los kurdos, que son, para que lo entendamos en términos lo más sencillos posible, una nación sin un Estado conformado, que son entre 30 y 35 millones de personas que están repartidas por distintos países del Medio Oriente, Turquía, Siria, Irak, Irán, una parte de Armenia. Lo mismo podríamos decir con los cristianos en el Líbano, que es el caso que mencionaba hoy. De repente, cristianos maronitas que en la década del 70, al inicio de la guerra civil, una guerra que todavía sigue teniendo consecuencias en la política libanesa al día de hoy, eran una mayoría en contra de lo que eran los grupos musulmanes, que luego con el desarrollo de la guerra y ya con una intervención directa de la República Islámica de Irán, también en disputa con Siria, empezaron a tomar los asuntos mayoritarios del país
y a convertirse en un país musulmán, que es en definitiva lo que es el Líbano a día de hoy, a pesar de que el Líbano tiene una estructura y una configuración de poder muy particular. Hay que saber que aquí el poder político está representado por una distribución de creencias, de fe, es decir, estamos hablando de cargos que se logran justamente para representar a todas las identidades religiosas dentro del Líbano. Y esto es un factor que muchas veces también nos descoloca cuando escuchamos muchos análisis que rebosan de esa laicidad, es decir, son análisis laicos de muchos analistas que se jactan de eso, y es uno de los tantos errores que se van arrastrando y que te llevan o que te conducen a conclusiones que son erradas a la hora de analizar el Medio Oriente. Pero si empezáramos como a ordenar un poco todo este tema de las minorías, sí que podríamos decir a modo general que uno de los cambios tectónicos que está teniendo este nuevo Medio Oriente es sin dudas la debilidad del eje chiita, que está a su vez dando paso a un eje sunita muy fortalecido, en donde Turquía, que es un enorme problema siempre latente, porque tiene un fuerte peso militar incluso también dentro de la OTAN y también a nivel regional, y Qatar, que esto sabemos que Qatar es el financiero o la caja de la Hermandad Musulmana, una agrupación egipcia que ha sido prohibida en muchos países árabes, perseguida también en muchos países árabes, y que hoy tiene gran influencia en lo que son las ramas más radicales del fundamentalismo islámico, que se han extendido por Europa y los Estados Unidos principalmente, a través de fundaciones y organizaciones con muy poca claridad en cuanto a su rendición de cuentas y sobre otros aspectos que de hecho lo hemos hablado, creo, en los últimos programas del año 2025. Pero ¿por qué se debilitó el eje chiita? Hay aquí una respuesta corta e inmediata, y es sin dudas por la guerra y la paliza que Israel le dio a Irán, ya no solo dentro del propio territorio iraní en la guerra de los 12 días, sino también la paliza que Israel propinó a Hamás dentro de la Franja de Gaza o a Hezbollah en el sur del Líbano. Esto, haber diezmado a los dos grandes brazos armados que tenía la República Islámica en lo que es su visión de guerra subsidiaria, una visión que además es muy compleja y que no significa solamente posicionar a fichas en distintos países del Medio Oriente, sino establecer tapones de seguridad para evitar que la guerra llegue al propio territorio iraní. Todo esto en el año 2024 cambia radicalmente, cambia en abril y cambia en octubre, cuando Israel también, en respuesta a los ataques iraníes y en respuesta al 7 de octubre, lleva y ataca al propio territorio iraní, al propio régimen de los ayatolá dentro de su país, algo que Irán no vivía en carne propia, creo que desde la guerra con Irak, año 1980-1988. La debilidad del eje chiita, principalmente la debilidad de Hezbollah y la debilidad de Irán, llevó a la caída de al-Assad en el año 2024. Esta introducción es importante para entender por qué es en Siria en donde vamos a focalizar mucho más el rol de estas minorías, que empiezan a tener un escenario muy distinto frente a lo que ha sido la caída de Bashar al-Assad en diciembre del 2024, la huida del partido Baas a Rusia y la llegada de que era en su momento al-Julani, al-Golani, que perteneció a las facciones de Al-Qaeda, el Estado Islámico, el Frente al-Nusra, y es hoy el presidente de una Siria que está fuertemente fragmentada y que en términos reales no tiene un control más allá de lo que es algunas zonas de Damasco. Eso te lleva a entender el escenario de Siria como un escenario de una completa fragmentación, en el cual todas estas guerras de identidades se están consolidando como de alguna forma réplicas de lo que es la gran guerra civil siria, que acontece desde el año principalmente 2011-2012, producto de lo que fueron las revueltas árabes, las mal llamadas primaveras árabes de esos años. Siria es ese escenario donde más podemos ver ese tablero en el que se mueven dos minorías, como son los drusos al sur y los kurdos en el norte, ambos
bajo amenazas existenciales. Y esto declarado por ellos mismos, que justamente en los últimos meses y en los últimos tiempos, frente a lo que es la amenaza del radicalismo islámico que representa, o el fundamentalismo, o Al-Qaeda, como representa el propio Ahmed al-Sharaa, han pedido auxilio de Israel. Y esto me parece que es un tema que lo estamos empezando a ver en distintos ambientes. Hoy decíamos que la guerra civil se está dando sin dudas desde el año 2011, réplicas que van estallando en distintas oleadas, y que te diría que definiríamos dos grandes etapas o dos grandes momentos de esta guerra. Hasta el año 2018, el bando alawita de los alawís, que era el de Bashar al-Assad, sostenido por Hezbollah y sostenido por Irán, se impuso sin dudas a las facciones sunitas y también las facciones rebeldes que estaban integradas por Al-Qaeda o el Daesh. En julio del año 2025, ya cuando Ahmed al-Sharaa estaba en el poder, algunas facciones, esto fue también un poco confuso, primero se entendió que era algo unilateral, luego se decía también que había un consentimiento del presidente de Siria. Esto ha quedado un poco también a interpretación de los actores en el terreno, pero lo cierto es que 6 meses después de haber tomado el poder en Damasco, el bando sunita protagonizó una real masacre contra los drusos en el sur, una ciudad que además está muy próxima al Golán del lado de Israel, y que sin dudas también explicó, de alguna forma expresó lo que significa la hermandad que hay entre los drusos que están en Siria y los drusos que están en el lado de Israel. Hubo imágenes completamente inéditas para lo que se suele ver en el Medio Oriente, con cientos de drusos de Israel intentando cruzar hacia el lado sirio y poder justamente defender a sus hermanos frente a lo que era la masacre que estaban protagonizando los miembros que estaban ligados a esos grupos rebeldes que tomaron el poder en Siria. Hubo de hecho un gran y un especial ensañamiento contra los drusos y contra los alawitas, y también contra cristianos que habían participado en la guerra apoyando al bando de Al-Assad. Hoy, sin dudas, ese bando quizás que es el que podríamos definir como el perdedor de esta segunda etapa de la guerra siria, o esta guerra civil siria en su segunda versión. Siria carece en este sentido de un gobierno unificado, y su integridad territorial, hoy condicionada por la ocupación de Turquía en el norte, esto es una guerra directa de Erdogan contra los kurdos, y por el acuerdo con Washington, está pendiendo de un hilo. Ahmed al-Sharaa, que no controla la totalidad de Siria, tiene todo el terreno poblado de esas minorías que empiezan a mover sus propios intereses y alianzas. Y esto me parece que es un elemento central, porque la conexión que hay entre todas estas minorías es lo que nos está permitiendo entender que ya no son sujetos tan pasivos como se los veía al momento, sino que hay una intención real de, por lo menos, convertirse en elementos mucho más importantes para lo que es la dinámica estratégica y para lo que significa también el juego de los grandes en el Medio Oriente. Por ejemplo, los drusos, frente a la amenaza de los sunitas y la experiencia que ya han visto de los kurdos, que sufren una verdadera amenaza existencial al norte cuando tienen que soportar o las incursiones de Turquía, o cuando los kurdos del norte de Irak, que aquí tienen un estatus de autonomía un poco más distinto a lo que es el resto de los países donde ellos habitan, están buscando sin dudas acercarse a Israel. Al norte de Siria, la presencia de los kurdos sigue siendo un muro de contención frente a lo que es la influencia de Ankara. Y esa intención que tiene especialmente Erdogan de dominar una parte del territorio que puede ser clave para la operatividad aérea de Israel en caso de un ataque a Irán. Y atención con eso, porque no es un dato menor. Hoy estamos evaluando, hoy decíamos al principio, estamos en la antesala de una posible nueva guerra con Irán. Si Israel necesita los cielos de Siria y tenemos ya a Turquía que, con la excusa de enfrentar a los kurdos en el norte de Siria, ha instalado en el aeropuerto de Damasco un radar que probablemente sea fácil de vulnerar para la Fuerza Aérea de Israel, pero sí que hay
radares que controlan y monitorean constantemente los cielos del norte de Siria. Veremos si esto realmente es algo que pueda condicionar o no el accionar y por lo menos lo que se entiende como el libre accionar de Israel a través de los cielos de Siria, como sí se presupone que hubo en junio del 2025. Aquí sabemos que estamos hablando muchas veces de aristas de los temas que están bajo secreto militar. Muchas de estas cosas no son públicas, pero sí que nos, por lo menos, presume que sí, que ha habido una importante participación de los cielos de Siria en lo que fue la guerra de los 12 días, hace muy pocos meses atrás. Es importante que también, en términos neta y estrictamente militares, enfoquemos el tema de las minorías como los nuevos activos para conseguir profundidad estratégica y dividir aquellos territorios hostiles. Y esto me parece que es un elemento que Israel está empezando a jugar muy bien, porque todos estos separatismos son reales pesadillas para los países árabes, especialmente desde la primavera árabe, pero también para Turquía y para Irán. Ese separatismo representa una pesadilla porque, en el caso de los kurdos, significa para los países centrales una altísima probabilidad de perder el control total de las reservas de petróleo y gas que quedarían dentro del Kurdistán. Este último contemplando eventualmente lo que decía hoy, millones de personas repartidas en por lo menos 4 o 5 países. Este mismo análisis nos hace entender el reconocimiento de Jerusalén a Somaliland a finales del 2025. Fijémonos cómo pasamos de una zona mucho más ligada a lo que es Siria e Irak, la zona del Levante, tocamos también Irán, pero también nos podemos ir a la realidad de Somalia. El reconocimiento de Israel a finales del 2025 de Somaliland, que pasó en muchos análisis como algo incluso también irrelevante. Había mucha de la prensa en España que decía, bueno, un reconocimiento muy vago, que no tiene nada que ver, pero en realidad estábamos hablando ya no solo en lo que es el posicionamiento militar de Israel a las costas y muy cerca, creo que separaban solo 700, 800 kilómetros de los hutí, sino que además acechaba directamente la influencia de Turquía, Egipto principalmente en la zona del Mar Rojo y todo lo que es la presencia de Turquía en Somalia, algo que viene desde hace mucho tiempo resquebrajando la relación y siempre una desconfianza mutua entre lo que es Jerusalén y Ankara. Quizás a todo esto también tendríamos que sumar que hoy está habiendo una rivalidad mucho más sostenida entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes que los hace tensionar en escenarios como el de Yemen, por ejemplo, o el caso de Djibouti, o el caso propio también del control del Golfo de Adén, y casualmente hoy tenés a Abu Dhabi, que está mucho más cercano a la posición de Israel. Todo este reconocimiento de Somaliland también hay que entenderlo como este juego de las minorías. Minorías que están fuertemente acechadas por esas mayorías y que están empezando a pedir el auxilio a Jerusalén, convirtiéndose casualmente estos primeros en piezas importantes para la profundidad estratégica y en un tablero que se está reconfigurando a pasos acelerados, y creo que no vamos a bajar en la velocidad que se nos viene. Muchas gracias como siempre y esperamos volver a contar contigo de aquí a 2 semanas. Perfecto, Jorge. Bueno, muchas gracias y buena semana. Hasta luego.